Bueno, un aplauso enorme para esta magnífica directora, Nos sentamos. Antxós Fasans. Qué maravilla de película. Muchísimas gracias a todas por quedaros, por ver la película y por apostar por gente que merece la pena y por historias que merece la pena contar. Bueno, lo importante es que esto de luego hacemos preguntas es un poco incómodo, así que si alguien quiere hacer la pregunta que sea ahora y sea una conversación para que sea mucho más amable, que luego cuando decimos preguntas nadie pregunta y es mucho más así como fácil, ¿no? Yo te quería preguntar, esto es una historia real, es un poco documental. Bueno, a ver, documental no es. Claro. Tiene la inspiración en una historia, en una noticia. ¿Tú estás en real. casa y ves una noticia de repente? Sí, yo estoy en casa hace, pero muchísimos años. 6 años, ¿no? Por ahí. No, 6 años empecé a escribir la historia. De que leí el titular, no sé, 15. O sea, 15. El titular es de hace muchísimo. En el bachillerato, ¿viste? Igual sí. Yo leí la noticia de un ladrón se queda dormido en la casa en la que entra a robar. Y, no, en bachillerato no, pero en la carrera yo creo que estaba. Pero no era el Mundo Today ni nada. Esto estamos hablando No, de era película una noticia real. Y me pasaron la captura, vi el titular, tampoco leí mucho más de la noticia. Creo que era, pues llaman a la policía, se lo llevan, ya está, se acabó la historia. Pero se quedó en mi cabeza esta noticia y como que empecé a preguntarme, bueno, ¿quién podría ser esta persona que se queda dormida? O sea, que entras en una casa y te quedas dormido, es como, ¿cómo puede pasar esto? Y cómo es llegar a casa y encontrarte a alguien dormido, porque a mí me generaba ternura esta persona dormida. Solo con el titular. Bueno, era como, es que se quedó dormido, pobre. Entonces empecé a preguntarme si esta forma de conocerse, así tan estrambótica, podría derivar en una relación de amistad, de amor o lo que sea. Y esto se quedó ahí en mi cabeza, en algún lugar parado. Sí que es verdad que esto lo he dicho muy pocas veces, pero en el máster de dirección de la SCAC yo propuse hacer un corto con esta historia y me dijeron, esto no lo sabe casi nadie. El típico profesor que te dice que no me... Y me dijeron, no te da para un corto. O sea, un corto no te da para contar esa historia, tienes que hacer una película. Y yo dije, vale. Pensaba que era al revés. No te da para un corto, deja la idea. Y No, o sea, en sí, realidad es lo déjala, contrario. no hagas el corto, tienes que hacer una peli. O sea, él lo dijo así como... En la SCAC, porque tú has estudiado, tienes 3 carreras, ¿no? Espera, una No. carrera, 2 másters, No. 2 Tengo películas, un montón de cortometrajes. Bueno. Es que tienes una carrera meteórica. Así, no, tampoco. Estudié comunicación audiovisual. Perdonad, pero aquí en donde la veis pública, hizo su primera película en Pontevedra. 2017 con 25 años. Hice mi primera película con 25 años, que eso sí que es un ¿Quién de aquí lo puede decir, la academia que ha hecho una película con Es 25 fuerte años? esto, es muy fuerte. Pero bueno, pues la vida me trajo cosas. No, la vida no la has hecho tú, la has escrito tú. Por cierto, ¿está en el guión también Ian de la Rosa? Sí, efectivamente. Voy a beber agua. Venga, yo te sigo preguntando. Es que llevo con la botella en la mano mucho rato. Claro, esta idea estaba ahí, empecé a escribir sola. En el 2019, más o menos, es cuando empiezo a escribir en serio esta historia, por eso 6, 7 años, más o menos. Que en 2019 es cuando recibo la primera ayuda y entonces es cuando empiezo a escribir de verdad esta historia. Y incorporamos a Ian al equipo de guión como en 2020, cuando la cosa se puso seria y yo ya estaba un poco atascada, porque escribir es un proceso muy solitario y sí que sentía que necesitaba a alguien con quien rebotar ideas, porque era una historia muy compleja, porque yo quería contar la historia de un chico trans que se queda dormido en la casa de una señora de 50 años y se enrollan en 3 días y es increíble y bonito y maravilloso. Y es como, claro, son muchos ingredientes complejos de encajar en guión. Yo sabía que iba a funcionar, pero había un trabajo importante de guión y pensé que necesitaba un co-guionista y pensando en a quién incorporar, recordé que vi el primer corto de Ian, creo que es el primer corto, Víctor XX, justo en la SCAC, porque él también pasó por allí. No nos conocíamos, pero yo vi su corto, me había impactado mucho, me había gustado mucho como su sensibilidad al rodar, su forma de contar la historia. Y la vida también. Me crucé con alguien de Barcelona que lo conocía y le dije, pues justo estaba pensando en llamarlo para coescribir. Y me dijo, claro, llámalo, toma su contacto. Y lo llamé y coescribimos durante todo ese año, que fue como 2021. No hace falta que recuerdes todos los años, todo el No me rato, acuerdo. ¿eh? Estábamos justo en la incubadora de CAM. Digo, qué memoria. Y ahí escribimos. Claro, cuando tú me dices que es la historia de un chico trans, a mí me pasa como las pelis de Xavier Dolan, que me parece
que no va la peli sobre un chico trans, sino para mí es una historia de soledad no deseada, independientemente de que seas trans, no lo seas, tengas 50 años, no lo seas. Hay una cosa fascinante, ¿no?, en ese guión, que para mí es bonito y triste, ¿no?, porque creo que nos hemos visto todas en esa situación de él, no me quiero ir a casa. Que ahí radica un poco la enjundia de esta película. Cuando estabas escribiendo el No me quieras a casa, ¿eras sido tú en esos momentos? Bueno, claro. Esa es la parte de historia real, ¿no? Pero nunca entré a robar en casa de nadie, ni me han entrado a robar en mi casa, tengo que decir. Todavía, no pasa nada, nunca es tarde. Que nadie lo haga, por favor. A ver, espera, muchas capas. ¿Cuál era la pregunta? Soledad no deseada. Soledad no deseada. Que Sí, independientemente claro. de tu... Sí, sí, sí. Y pasa una cosa con esta peli, que es una película de personajes, pero que lo primero que yo tengo de idea es la trama, en realidad, y la estructura de la película. Porque yo tenía claro que quería contar la historia de una persona que entra en una casa a robar, o bueno, que se cuela en una casa y se queda dormida, y otra persona que llega a su casa y se lo encuentra. Y quería que fuese una historia de amor breve. Entonces, tenía la trama, la premisa y la estructura, pero tenía que decir quiénes eran esas personas y construir esos personajes. Por eso también el proceso de guión fue como largo y complejo, aunque muy bonito, y gran parte del proceso de guión consistió en construir a esos personajes. Y bastante pronto decidí que me interesaba contar la historia de una mujer mayor de 50 años y de un chaval trans de menos de 30. La cuestión de la edad era como que tenía mucha coherencia por la propia historia. Una persona es dueña de una casa y la otra persona se cuela. Entonces, la que se cuela es más joven que la dueña de la casa, por una cosa de coherencia. Y luego la cuestión del género, ahí sí que se abría como muchas posibilidades, pero bueno, por una cuestión social, política, de preocupación personal y de qué me interesaría ver a mí o qué historia me apetece construir, pues eso, muy rápido me vi que me interesaban mucho estos dos personajes. Pero la historia era la misma y sería la misma si fuesen otras edades, otros géneros, y trabajé mucho con esa idea construyendo el guión. Y trabajando con Ian, simplemente confirmé que era buena idea esto, que sí que hacía falta construir la historia de un chico trans que vive una aventura cualquiera, que le podría pasar a cualquier persona sin que su transición tenga nada que ver con la propia trama de la película y sin que su conflicto personal sea la transición, sino que es una persona que vive una serie de peripecias y aventuras como cualquier otra. Es precioso en este momento cuando dice, no, es que soy un chico trans, bueno, y tienes frío. Es que verdaderamente es como la vida, es como, bueno, ¿y qué, no? Si todas las personas reaccionaran así, que yo creo que incluso él lo dice porque llega un momento en el que igual lo tiene que decir, ¿no? Pero que ella verdaderamente lo único que quiere es que se quede. Da igual, como si hubiera sido... no sé, pero todo el rato ella está queriendo que alguien se quede desesperadamente. Bueno, y él quiere quedarse. No, y él quiere quedarse. Entre que ella no quiere que se vaya y él quiere quedarse. Me gustaría hablar de la escena en la que llegan la hija y el padre, que Sí. yo no sé si tenías esa intención, pero claro, a mí veo atravesado toda la cuestión de la clase total, ¿no? Cuando estas dos personas adineradas, con privilegio, y de repente él le dice, ¿tú qué te dedicas? Soy traductor. Bueno, también habrá salidas para eso. Sí. No sé si fue intencionado, luego cuando le dices lo de trabajo en el astillero, bueno, pero de traductor. Sí. Sí, o sea, el tema de la precariedad en el personaje de Denise sí que es como un tema, sí es su conflicto. Y bueno, su conflicto como el de muchas de las personas menores de 30, yo ya tengo más, pero cuando empecé a escribirlo tenía menos. Bueno, todas éramos menores de 30, yo creo que y sigo siendo precaria en realidad, ya para qué decir que no. Entonces, es una cuestión como que sí que me interesaba mucho plasmar y también obviamente hay una diferencia de clase entre Bea y Denise porque ella, bueno, tiene una casa, pero también me interesaba que no fuese su casa, por también una cuestión de clase. Esto era complejo porque sí que, claro, la casa estaba, como decía antes, en la premisa, tiene que haber una casa en la que alguien decide colarse. Entonces esa casa tiene que tener cierto poderío, cierto estatus, si no, no te cuelas, ¿no? Entonces ya me llevaba necesariamente a que el personaje de ella tenía que tener un estatus, una clase social elevada, que no me interesaba especialmente, porque si no ya nos vamos a pelis de gente adinerada en la con la que sentimos mucha distancia y tal. Entonces, para solucionarlo, o bueno, por inclinaciones mías, sí que fui como llevándola a ella a
vale, vive en esta casa, pero por un lado no es dueña realmente de la casa, sino que es de su marido, que la ha heredado, y es una casa que fue, o sea, que tuvo un estatus, pero que está que se ha quedado estancada, no ha sido renovada, no tiene muebles nuevos, no es cool, sí que está frente, o sea, es muy cool, porque está frente a la playa, es una casa muy grande, pero bueno, lo he intentado resolver como rebajándolo en este sentido, ¿no? Es una casa que se ha quedado paralizada, igual que Bea, en el tiempo. Y aparte de eso, ella no es dueña, sino que, de hecho, el divorcio implica que tiene que reconstruir su vida y buscar dónde vivir, volver a empezar. Pero bueno, el marido sí tiene como esta cosa más de estatus. Y la hija, ¿no? Ha heredado una cosa. Y la una hija también especie tiene esa cosa. de actitud extraña. Sí, tiene una actitud complicada. Veinteañeras, así que... ¿Tiene algo que ver con los dos mundos de Galicia Calidad, no? Porque yo he visto aquí más Rabe que en Sirat, en tu película, los primeros 10 minutos. Sirat tiene otras cosas, pero bueno, Rabe en concreto, poca. Pero ¿qué os pasa, no? En Galicia con las Rabes y con la música electrónica y con el fiestón. Es que... Bueno, y con los madrileños, ¿eh? Luego sacamos ese tema. Ah, bueno. Yo tengo una novia de Galicia y me dijo, odio a los madrileños. O sea, que esto es una cosa, debe ser... Bueno, es normal, odiar a los madrileños. ¿Qué pregunta es esta? Pero es una cosa del turismo. No es... O sea, igual que aquí se odia a los... Solo los madrileños ocupan las playas, ¿no? Hubo una época que sí. Hubo una época, ya no, pero hubo una época que las playas estaban llenas de madrileños. A Galicia solo venían madrileños. No, no es verdad, no sé. Ya nadie ocupa playas. No, ahora hay más gente, pero ya es gente de todas partes. Ya es inabarcable, no puedes odiar a todo el mundo, ya no hay nada que hacer. Entonces... Pero claro, ya ellos pero dicen, no, es madrileño, pero ya es de allí, es gallega. Pero piensan que no, porque piensan que se han colado en una casa de veraneo, porque tiene mucho, o sea, la casa está frente a la playa y tiene como esa cosa de, será una casa de veraneo de unos madrileños que no están, nos colamos. Esa es la excusa, ¿no? Nos colamos y aquí a nadie le importa esto. Pero no odiamos a los madrileños. Vale, o sea, a mí me da igual. Podéis venir. Yo también los odio. Te quería preguntar por esa escena de la piscina, o sea, porque para mí me parece fantástica, ¿no? Que esta señora de repente, no sé si con ansiedad o sin ansiedad, coge su petate, sale de la casa y dice, me voy a colar en la casa de al lado, tiene una piscina gigante. ¿Esto en qué momento os ponéis a escribir que se cuele la piscina del vecino? Porque tiene, ¿no? Él se ha colado en la piscina, o sea, en la casa de ella, y ella se cuela en la piscina del vecino. ¿Ves? Pero no, ella no tiene piscina. ¿Por qué no tiene? Sí tiene. Lo que pasa es que no la tiene limpia. La tiene a ver sucia, si hemos hecho otra película. Yo he visto la piscina. Sí, hay una piscina, es verdad, es verdad. Es que como has hecho mucho interior, se te olvida que había piscina. Sí. No, me acuerdo de que había piscina y que hubo muchas decisiones que tomar con esa piscina. ¿Ves? Porque en guión no había piscina, pero luego había piscina. Pues estas son las preguntas que yo quiero que me Pero no la respondas. tiene ¿Por qué aparece la cuidada. piscina ahora? ¿Qué pasa con la piscina? No la tiene cuidada, pues que si no el plano no era bonito, entonces aparece la piscina. ¿Qué preguntas son estas? Pues alguien que se fija en estas cosas. Para mí la piscina me parece, por ejemplo, cosas bonitas, ¿no? Cuando alguien te enamoras, en verano, además, muy verano, muy Galicia, Sí. te vas a las... Yo recuerdo en mis mejores situaciones y momentos de mi vida, cuando alguien me ha gustado, te vas a la piscina y te encuentras en esa piscina. Es precioso, romantiquísimo. Yo Ya ahí se han enamorado en la piscina. Ya, es bonito. El agua sí que me parece como muy importante, sí. Y colarse en la piscina, es que claro, hay algo ahí de gesto muy fuerte de ella que me interesaba mucho, pues claro, eso, el paralelismo, es que es todo el tiempo jugar a paralelismos entre los dos personajes. Y entonces el paralelismo de que ella de repente sea la que, a lo loco, decide colarse en una casa para ir a una piscina porque está nerviosa y necesita darse un baño, me parecía un gesto como precioso que la colocaba, o sea, que también era como alocado, pero a la vez empoderador para ella, ¿no? Como, voy a hacer esto, me da igual todo, me voy a dar un baño en la piscina de la vecina. Y para ella es el gesto, el primero que vemos súper empoderada, colarse en la piscina. O sea, yo lo he visto como algo súper fuerte, en realidad. Es fuerte. Y sí que, o sea, sí que recuerdo cuando apareció esta secuencia y sí que... Cuéntame. Yo me colé en una piscina una vez. Bueno, ¿quién no se ha colado en una piscina? Otra cosa es que te cueles en la casa de alguien a robar, pero la piscina... La piscina me colé. Sí. Y yo pero era de noche. ¿Era de noche? ¿Y con alguien? Unas amigas. ¿Ves? Bueno, siempre hay amigas no hubo por ahí. romance en la piscina, pero me colé. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que pregunte Lo que sobre la piscina. Más cosas sobre la piscina. También, por ejemplo, es una decisión de dirección que sea todo en un fin de semana dentro de una casa, porque yo a veces he notado como esa sensación de agobio, ¿no? Que ya quiero igual transmitir, como quiero salir de mi vida, pero no puedo. Sí, bueno, era una decisión de guión. Para mí era importante que fuese una historia de encuentro breve, que también es una cosa a la que le dimos vueltas, porque podría no serlo, pero para mí sí que era importante porque
Porque, bueno, sí que siento que al estar todo concentrado en un único fin de semana, sí que es una de estas cosas que te cambia la vida y ya no hay oportunidad a que salga mal, quiero decir, o a que juzgues si luego la relación deriva en una cosa, o sea, sino que yo lo que quería contar es el propio hecho de conocer a alguien y que ese conocer a una persona y dar el espacio de conocer a una persona tiene un valor y puede cambiarte la vida. Y eso ocurre muy rápido. Luego las relaciones son otra cosa más compleja. E incluso estos dos, pues que van a escribirse, van a volver a verse, no lo sabemos. O sea, esa relación se extenderá en el tiempo, aunque sea en el recuerdo o lo que sea, y todo eso ya no tiene que ver con lo que ocurre en ese fin de semana, que es lo que a mí me interesaba, que es el cambio. Entonces yo sí sabía que quería que ocurriese todo en 3 días. Y también me interesaba lo de dos personajes en un único espacio mucho tiempo. Es verdad que tampoco quería atarme a eso, rollo, la película es toda dentro de una casa, es como, no me interesaba tampoco como cerrarlo absolutamente, porque me interesaba esta salida final y cómo salir de la burbuja y cinematográficamente que hubiese un poco más de libertad. Pero sí que ese momento, construcción de burbuja, esa casa, lo que significa esa casa y que todo ocurra ahí y que no tengan escapatoria, sí que me interesaba. Y es complejo también describir esto. Claro, por eso, es que no es nada fácil, ¿no? Que cuando hay un buen guión se sostiene y ellos dos están fantásticos, además ellos actuando. No sé si les metiste en una casa un fin de semana entero, a ver si surgía la magia. No, no. ¿Por qué os reís? ¿Habrán ensayado? Sí, ensayamos mucho. Aún así, tengo que decir que como en esta historia lo que pasa es que se conocen por primera vez, em, eso tiene una parte como de curiosidad y de no conocer, como de sí, miedo, curiosidad y tal, que de alguna manera me interesaba mantener. A ver, ensayamos muchísimo y para mí es muy importante generar confianza entre los intérpretes y trabajamos mucho esa confianza, pero hice muchísimos ensayos de Adam Prieto, el actor que interpreta a Denise, con los amigos, aunque casi no salen en la peli. Y aquí está Eva, que estuvo ensayando durante 2 meses con Adam para esto. ¿En la fábrica de chocolate te lleva a ensayar? ¿Ves? Estuvieron ahí. ¿Eso? Sí, sí, sí. Esa es la sala donde estaba al principio. Pues ensayamos un montón. Ellos sabían que vais a salir solo en una parte del principio pequeña, pero necesitamos ensayar mucho y tal. E hicimos muchos ensayos con ellos y con la familia y Bea. Y luego con ellos dos sí que hicimos mucho trabajo de esto de confianza, de dinámicas físicas, de juego, de conocerse y algunas impros, pero intenté no quemar demasiado esa relación porque me interesaba mantener como un poco esa cosa de curiosidad y tal, que es complicado ese equilibrio. No, igual en un fin de semana no te llegas a juzgar, ¿no? Pero cuando ya estás una semana entera y alguien te está diciendo, tú lo que tienes que hacer es, tú deberías irte a Berlín, no deberías irte a Berlín, ¿no? Entonces es como cuando vas al gimnasio y al principio te cae bien la gente y a la semana ya no puedes más. Esto pasa. Si alguien tiene alguna pregunta, de verdad... mira, una pregunta. La música que tiene la... Ah, perdón. Es que esa Bueno, iba ahora, ¿eh? La soy música. del proyecto, no pasa nada. La relación con la música en la historia, o sea, ¿salió desde el principio? O porque, bueno, la historia ya empieza con la fábrica de chocolate, que es una sala de conciertos. La relación entre ellos también en muchos momentos, ¿no? Como que tiene que ver la música, que se ponen el uno al otro. Ella se dedica al álbum de la presentación. O sea, ¿eso salió desde el principio del guión? No desde el principio. A mí sí que siempre me gusta introducir la música en los proyectos que hago y me gusta la música diegética, o sea, este gesto de que el público y los personajes escuchan la música a la vez. Me gusta el acto de escuchar la música a la vez. Entonces sí que, o sea, y siempre trabajo con música porque me conecta mucho con las emociones y a la vez, evidentemente, al público lo conecta con las emociones. Entonces, como elemento narrativo, me gusta mucho utilizarlo. Y luego, como estoy bastante vinculada a la escena, que hablabas antes de la fiesta y tal, a la escena underground en Galicia, musical y cultural, pues de una forma natural acabó impregnándolo todo. También necesitaba un elemento en común para los dos personajes. Y no estaba al principio, pero sí que bastante rápido llegó y fue cogiendo cada vez más peso. Y
no sé a qué ritmo, pero sí que fue como convirtiéndose él en DJ y ella en productora musical. Yo creo que primero llegó el gesto de poner vinilos y de los conciertos, porque sí que la idea de que hubiese un concierto me interesaba mucho. De The Rapans, por De The cierto. Rapans. Es un Esos grupo están en el videoclip. fantástico. Sí. Cuando haces tú de ti misma. Cuando yo salgo dirigiendo, sí, sí, sí. Esta secuencia fue muy graciosa de rodar, ¿vale? Hacer metacine es muy gracioso. Y real, ¿qué pasó? Que yo digo, cortamos, y la cámara cortó la secuencia. Claro. Y tuvimos que volver a hacerla porque cortó donde no era. Y luego hay un momento que la ayudante dice, volvemos a primera, y la actriz que estaba al principio volvió y era como que no tienes que volver porque seguimos. Y bueno, un show. Es que te metes en unos jaleos entre diagética, Parecía la fácil, diagética, porque claro, aparte, ponerte a ti misma. no era solo yo, o sea, claro, el equipo que sale era la mitad del equipo, está delante de la cámara y la otra mitad está detrás, entonces se armó un lío mundial. Solo había 4 personas de figuración y los Rapans. El resto era el propio equipo haciendo de equipo. Entonces, claro, se liaron. No sé, es que la No es culpa, tan la culpa va a ser fácil suya. actuar. De hecho, Conclusión. he apuntado, hablando de la música, porque he apuntado, a ver si me falta alguien grande, Amore, Pálida de Rus, Rapas, bueno, esa escena final, Triángulo de Amor Bizarro, con ella, Isa, la cantante, cantando ASMR, que es la canción ASMR, además, que es fantástica. No sé si me dejó alguien más de música. ¿Eh? Los Surfing Bichos, sí, también hay un tema. Ay, bueno, y Spandau Ballet, Y por Spandau favor, Ballet, cuando empiezan a sí, bailar ahí creo que juntas, ahí están maravilloso. He dicho, casi se ha dejado todo el todos. dinero en los derechos de esa canción, seguro. Claro, que la fruta, quiero Spandau Ballet, quiero un Spandau Ballet. No te creas, hubo opciones que se quedaron fuera, mucho más caras. Sí, pues dilas, en plan Yazoo, tú querías YouTube para adelante, Madonna. No, era... ¿Cómo te Buah, no me imaginabas acuerdo esa ya. escena bailando de esos dos personajes con Era otras canciones? Goodbye Stranger de Supertramp. No pude. No, no, Y no lo entonces daba. Waltz de Spandau Ballet, que muy bien también. Esa ha quedado genial. Muy bien. Pero Supertramp se nos iba muchísimo. No pudo ser. Pero en un principio tenía esa. Pero sí, de hecho, o sea, la mayor parte de la música, la gran mayoría estaba en el guión y de hecho mucha intentamos confirmarla antes de rodar. La canción de Spandau Ballet estaba confirmada antes de rodar porque claro, había coreografía, tenían que bailar, pero no solo, la del coche también estaba, que nos la compuso Pálida para la secuencia, también la teníamos y el actor y la actriz iban escuchando la canción en el coche. La de Triángulo de Amor Bizarro también la usamos al final, la actriz la estaba escuchando durante el rodaje y había varias así que marcaban mucho, bueno, la de Rapans obviamente y la de Rus que están presentes, también todas esas estaban cerradas antes de rodar porque quería utilizarlas en el propio rodaje. Galicia calidad, desde luego. Y yo tengo una pregunta como fan. Lo de nos vamos a Berlín es un poco por Triángulo, por José María. Nos vamos a Berlín, no quiero la de reproches. Toro, Sí, pero como no es de Galicia, pensaba, no será por eso. No. Se va a Berlín porque es la cuna de la música y no tiene nada que ver con el golpe asesino. Bueno, podría estar ahí en mi subconsciente, pero es más porque, claro, música electrónica, Berlín, sí, como que me parecía la cumbre de la música electrónica y de ciudad europea grande a la que... Eso era antes de que Rosalía le pusiera Berghain a la Sí. canción, claro. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, si no, yo quería darte las gracias por esa escena de sexo fantástica. Es preciosísima. Gracias. Porque yo pensé, se va a quedar ahí, en ese astiller, y va a buscarles. Eso es una cosa increíble. Gracias. Bueno, es que siempre piensas, ¿no? Haciendo cine, que le cae toda la ansiedad y la tristeza. No, se va a buscarle, tiene su noche de amor. Claro. Y le da dinero. Luego yo no me quiero quedar ahí, ¿no? ¿En qué momento pensaste de voy a pagarle el viaje? Bueno, pero él hace el chiste también. Por eso, es que es fantástico, que él se ríe de sí mismo, ¿no? En plan, oye, me estás pagando por el cuerpo. Es fantástico, la verdad. ¿Cuál era? Que la escena de sexo, que es muy bonita. Gracias, sí. ¿Cómo fue rodar esa escena? Pues fue complicado. O sea, bien, teníamos, ¿cómo se llama? Coordinador de intimidad. Coordinadora de intimidad, estaba todo bien. Simplemente es un rollo, es lo más cansado,
porque pues estás ahí, equipo mínimo, busca un pie que haga así con una pierna, a ver si es bonito, a ver cómo funciona esto, ponte así, ponte así. Es como la parte más técnica y más aburrida del rodaje, esa secuencia. O sea, que pero tú no quieres hacer Pero más... Te has trabajado con Erika Last. sí, pero son formas distintas de trabajar con el cuerpo, claro. Con Erika Last era sexo explícito, hemos venido a jugar. Ahí sí se graba como si fuese un documental, todo para adelante. Y aquí era todo lo contrario. Además, la actriz y el actor, los dos, o sea, que bueno, había como un fuerte respeto por su cuerpo, no había un interés tampoco por lo explícito por mi parte, pero también había como un interés de cuidarlos mucho y de que solo se viese aquello con lo que ellos estuviesen perfectamente cómodos y tal. Entonces sí que era como, vamos a buscar el plano muy bien, de forma que todos estemos cómodos, con calma, tal. Entonces no era una cosa de, estamos aquí en pelotas, nos ponemos a hacer... O sea, era otra forma de hacerlo, desde como mucha calma, mucho respeto, muy poco a poco, porque era lo que necesitaban los intérpretes en este caso. Entonces, muy bien, y de hecho salió genial y nos abrazamos todos al final y fue precioso, pero sí que de rodaje fue una de las secuencias como más delicadas, de estar concentrada, de estar ahí, de aparte pues lo típico, hablar con susurros, tal, a ver... Yo no tengo ni idea de rodar escenas de sexo. O sea, tal y como lo estás contando, me encantaría saber más. ¿Cómo se hace? Yo creo que Claro. esa y la pelea son las más técnicas en realidad, porque es eso, pon tu mano aquí, haces así, como... Es porque Has grabado mucha pelea tú. no, la de la película esta que le da de hostias ella, así le hace ping. Esa secuencia también un ¿A quién rollo. le da de hostias? Esa me la he perdido. Me quedan solo... Le da un tortazo y lo tira al suelo. Joder, de hostias. Bueno, pues ese tortazo, tardamos en rodar eso. ¿Con qué te quedas de lo más bonito de la peli? Pero como de secuencia o de experiencia. Responde a la pregunta. Igual es como la pregunta de cómo estás. Es dificilísima. Eh, Que tú dices, ¿estás bien? Que yo... Es que tengo las dos. O sea, de secuencia, la más bonita, ya que estábamos hablando de estas, la más bonita, que también era muy compleja, es la del baile, la de que él se pone a bailar, porque además Adam, antes de rodar, era una persona como muy tiesa. De esas personas que me decía, aguanto la copa. Yo en las discotecas aguanto la copa, no bailo. Y es como, pues aquí quiero que bailes porque Denise tiene que tener esta chispa como de persona más eléctrica, más, no sé, como que sí que se desparrama, que baila y qué tal. Entonces trabajamos mucho el cuerpo, soltar, esta cosa del baile, de que no tenía que bailar bien. Entonces esto sí lo enseñamos mucho. Y había miedo de que, o sea, él estaba asustado de no lo voy a hacer bien, justo el baile. Más que con la secuencia de sexo, en realidad. El sexo solo era como aburrido. Pero esto era como, es el momento. ¿Sabes? Tiene que funcionar, tiene que tener química, tiene que ser bonito. Y cuando llegó el día, salió increíble. Salió muy bien. Y lo hiciste bien como directora, preparaste la secuencia. Claro, estaba preparada y estábamos todos muy cómodos y conseguimos pues, que surgiese esa chispa. Y sí que fue un momento muy bonito de rodar. Y de hecho recuerdo que cuando una de las tomas que hicimos completas y que salió bien, que hubo aplauso real del equipo, como de emoción real, porque había quedado muy bonito. Sí. No es nada fácil bailar delante de cámara, la verdad. Es muy difícil, ¿eh? Es complicado. Es muy difícil, porque ya te cuesta... Es una manera de que alguien te vea hacer algo que no es fácil. Sí, aparte aquí es esta cosa está medio coreografiado, pero a la vez no, y tiene que ser natural, y tiene que ser gracioso, y no puedes bailar bien, pero a la vez quieres bailar bien. Y están pasando muchas cosas entre ellos, entonces había como mucha magia ahí y sucedió. Y de hecho eso, me quedo con ese día y en general como con esa sensación con el equipo y con ellos dos de, bueno, de confianza y de que fue una relación así muy bonita del equipo, que fue un rodaje agradable. Fíjate. Me quedo con eso. Que no es fácil un rodaje agradable. Pues fue bonito. Bueno, la peli se estrena, Nuria, no sé si la cago, el 20, ¿verdad? 20. La peli se estrena el día 20. Sí. Vayan todos al cine, porque es preciosa, es una historia que merece ser contada. Una mujer de 50 años fantástica, por fin, un papel que merezca la pena contar y no siempre lo mismo de siempre. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, nos vamos con Anchos a celebrar.
y a que se caguen los madrileños y lo hacemos juntas. No, a tope con los madrileños y eso, 20 está en cines, en muchas salas de España y Galicia, en un montón. España y Así Galicia. que Está. La vida de anchos, Galicia. Bueno, me parece bien. Creo que a Melilla de Ceuta también debe llegar. que seguidnos en las redes y que estamos en sala. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por venir a todas. Y a ti por hacer esta fantástica Muchas película. gracias. Uy. Ay.